Pasamos gran parte de nuestras vidas preguntándonos qué es un milagro. Aunque no sea un acto tangible, los creyentes lo ven como una respuesta de lo divino. La religión profesa que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podremos mover montañas. Y el pueblo de Latillo puede dar fe de ello. Al sur de Caracas, Venezuela, el humilde pueblo de Sabaneta del Cañaveral aloja con mucha fe al beato Salomón Leclerc. Aquel hombre que decide que su vida sea entregada a la educación especialmente de niños y de jóvenes más empobrecidos, más necesitados de su país, nace en Francia, especialmente el 14 de noviembre de 1745. Cuando él nace, sus papás le ponen tres nombres, Guillermo Luis Nicolás, y su apellido Leclerc Dupont. Guillermo Luis Nicolás no pensaba en un inicio ser hermano de La Salle, y en un encuentro con uno que fue maestro de él, educador, un hermano de La Salle, decimos que se da ese toque mágico, vocacional de llamado de Dios a su vida. Le tocaría vivir una de las épocas más duras de Francia, la Revolución Francesa. En 1789, Francia entra en un periodo altamente violento y lleno de persecución religiosa, gracias al descontento político y social de esa época. La Constitución Civil del Clero obligaba a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas de ese momento, juramentarse ante esta Constitución, tomando distancia, divorciándose de las autoridades de nuestra Iglesia Católica, como es el Papa, los obispos, distanciarse del Vaticano, de todo lo que la Iglesia como organización tenía. Esto era simplemente separar a la Iglesia, simplemente era romper relaciones. El 15 de agosto de 1792 fue arrestado, fue llevado ante un tribunal para obligarle a prestar juramento ante esta Constitución. Cuando le hacen la pregunta de que si ofrecía fidelidad a esta Constitución, respondió no, quiero morir siendo cristiano. Y esta respuesta ciertamente le costó la vida. Fue llevado de manera inmediata a un antiguo convento carmelita, el cual fue convertido en cárcel, en celda, donde estuvieron metidos muchos sacerdotes religiosos, sufrieron torturas, sufrieron también muchos suplicios dentro de esta cárcel donde estuvieron metidos, hasta que el día 2 de septiembre de 1792 es llevado para ser asesinado, martirizado, por no haber prestado juramento a esta Constitución. Días antes de morir, habría escrito una carta a una de sus hermanas donde expresaba el temor que vivía. Suframos con alegría y agradecimiento por las cruces y las aflicciones que nos son enviadas. Por mi parte, no me considero digno de sufrir por él, por cuanto hasta ahora no he experimentado nada malo, mientras hay tantos confesores de la fe que se hallan en dificultad. Y me acuerdo yo del beato hermano Salomón, a quien le teníamos gran devoción desde que yo era niño, desde que era pequeño alumno del colegio. Y después en el noviciado rezábamos frente a su imagen. Entonces me voy yo a la Sella Colina un viernes de septiembre del 2004. Le digo al hermano Carlos, hermano Jesús, mire, denme por fin la imagen del hermano Salomón. Yo esperaba que me dijeran no. Y me dicen, ¿para dónde? Y le digo yo, al Monte de la Cruz, de Sabaneta del Cañaveral, la zona rural y campesina de Latillo, al sur de Caracas, estaba una capilla donde hay zona de campesinos, de cultivos. Y me dicen, sí, a la primera. A mí me extrañó. Voy a decir una frase que no es la correcta. Fue como un amor a primera vista entre el pueblo y el santo. El hecho de que un santo y francés, además, llegara aquí y creara esa devoción, fue todo un acontecimiento sobre todo para los hermanos La Salle,
porque cuando vino el hermano Meoli y llegó, hicimos una misa, y era un horario difícil por el transporte aquí, y vio la iglesia llena, el hermano decía, yo no me imaginaba que iba a venir tanta gente. Aquí está un pueblo devoto de un santo francés. Mi familia ha sido muy bendecida por intercesión del santo hermano Salomón. Desde aquí hizo el milagro para hacerse santo. Los fieles creyentes creen que Dios se comunica con nosotros a través de milagros y que los milagros son una prueba de lo divino. El milagro empieza desde el mismo momento en que la niña es mordida por la serpiente. El día 6 de septiembre del 2007, la niña junto con los demás niños de la casa hogar estaban jugando arriba en el parquecito, en su lugar de juego. Y estaban jugando con los niños de la casa, saltando en un pote oxidado grande. Y estábamos jugando y saltando y dando vueltas, cuando un niño dijo que nos quitáramos los zapatos. Y nos los quitamos y empezamos a saltar. Cuando yo iba a saltar después, fue que salió la culebra y todos gritaron una culebra. Y yo no me aparté, pues me quedé ahí y me picó. Se verifica que la niña tiene la pierna con muchos moretones y se podía ver el camino de las venas inclusive. Llega con regulares condiciones generales, con un pie dematizado hasta más o menos la mitad de la pierna. Estaba en relación con alteraciones muy marcadas en las pruebas de coagulación. O sea, en ese momento ella estaba completamente incoagulable. Cuando yo veo a los médicos notablemente preocupados, les pregunto que por favor me digan exactamente qué es lo que está pasando. El médico me invita a sentarme en un escritorio, sin mirarme a los ojos, me dice lo que está pasando es que la niña está muriendo. Todo el pueblo empezó a rezarle al hermano Salomón para que interviniera por la salud de la niña y no dejara que muriera. Y todos con una fe inquebrantable, porque de verdad yo sé la fe que le tienen al hermano Salomón, fueron a la capilla y frente a la imagen se arrodillaron y en cruz empezaron a rezar para que María Alejandra se salvara. Para sorpresa de los médicos, la niña se curó repentinamente. Ese mismo día, en la noche, se le hace un eco arterial en ambas piernas y efectivamente no hay ningún compromiso arterial. No tenemos una explicación fácil de por qué una persona que llegó con un criterio de gravedad importante, que tenía signos inminentes de complicaciones muy serias, evolucionó tan favorablemente y en tan poco tiempo. Para mí, mi padre principal, mi guía, es como mi familia porque fue el que me cuidó y estuvo en ese momento ahí y no me dejó morir. El hermano Salomón encontró el momento en que debía responder a los ruegos y peticiones de una feligresía humilde que le entrega su amor y devoción desde el día en que llega a Sabaneta del Cañaveral. Cuando hay noticias de un presunto milagro atribuido a una persona que está en proceso de beatificación o canonización, como es el caso del hermano Salomón, la iglesia, que es muy seria al respecto, constituye una comisión que se llama tribunal, porque es como un proceso que se lleva adelante con mucha seriedad, y así pues lo hicimos acá. En el año 2011 se constituyó el tribunal para estudiar el milagro de esta niña que tuvo lugar en el territorio de la Arquidiócesis de Caracas, específicamente en la zona rural del municipio de El Hatillo. A mediados de octubre, este servidor, en calidad de vicepostulador de la causa en Venezuela, se traslada a Roma y entrega el sumario del proceso canónico a la Congregación de las Causas de los Santos en la Santa Sede, en el Vaticano. Finalmente, el 3 de mayo del 2016, el Papa Francisco proclamó el decreto para la canonización del beato hermano Salomón Leclerc.
habita, et divina opes sepius implorata, ac de plumorum fratrum nostrorum concilio, beatos Salomonem Leclerc. Dios